Bueno, entonces vamos a empezar por bueno, bienvenidas, bienvenidos, por la parte seria que con Guille somos amigos, así que va a durar muy poco, pero bueno, vamos a hacerlo primero como para que tenga sentido. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Este es el primer conversatorio desde el Museo Petoruti en estas redes virtuales que vamos a hacer, sobre diversos temas y con distintos formatos. Algunos van a ser entrevistas, otros van a ser diálogos, y habrá otras sorpresas más adelante. Por ahora, el primero es sobre museos, es un diálogo, y bueno, para eso pensamos en Guille, que además de ser investigadora, curadora, artista, etcétera, es una amiga y trabajó mucho tiempo en el Museo Petoruti y ahora está en Madrid haciendo su máster en el Reina Sofía. Así que la idea es cruzar un poco lo que sucede en el Museo Petoruti y lo que sucede en el Reina Sofía en relación a nuestras experiencias que son bastante excepcionales porque a diferencia de mucha gente nosotros sí seguimos yendo al museo y lo seguimos habitando de alguna manera en esta época rara que nos toca. Así que para organizarnos, y ya abrimos el diálogo, lo que vamos a hacer hoy va a tener tres partes, muy breves y muy laxas y flexibles que se van a ir mezclando. La primera es contarles una experiencia más personal desde estas dos realidades que tiene que ver con cómo están los museos ahora o qué experiencia implica el museo vacío o semivacío en este contexto, en el contexto de desescalada de Guille y en el contexto de auge de la pandemia en mi caso. En el segundo momento vamos a charlar un poco sobre algunas cosas de todo lo que se ha escrito y planteado en estos últimos meses sobre museos, que es una cosa increíble la efervescencia intelectual y teórica que ha producido este momento. Así que vamos a andar por algunos de esos temas. Y en tercer lugar, tocar lo que sería la última parte del título, ¿no? Museos después, ver, proponer, imaginar, fantasear cómo seguimos, ¿no? En esta... después, básicamente, después de la pospandemia. Así que bueno, primero, bueno, Guille, preguntarnos juntos qué está pasando hoy en el Reina Sofía y cómo es tu experiencia allá, ¿no? En ese museo tan particular. Y después Bueno, vemos cómo seguimos. bueno, gracias por la invitación. La verdad que me rehúso siempre un poquito a estas cosas, pero esto era imposible decir que no. Eh, Sobre todo porque me pone nerviosa verme mientras hablo. Pero amigues, dije que siempre les iba a decir que sí. Y bueno, primero contar un poco que vine en septiembre del año pasado a hacer el máster, como vos bien dijiste, que es un máster en Historia del Arte y Cultura Visual, y que tiene dos itinerarios o dos especializaciones, sería orientaciones en nuestro modo de contarlo, y una parte es en gestión y otra es en crítica y teoría del arte. Yo, en una gran duda, porque en ambas me gustaban y demás, elegí hacer la parte de gestión en museos y colecciones contemporáneas, porque lo que tenía de bueno, así como la de teoría y crítica tiene la que hace una exposición y una revista, la de gestión haces prácticas dentro del museo. Y en ese sentido, sumado ya a una experiencia compartida que venía teniendo trabajando con Ana Longoni, compartiendo algunas investigaciones y curadurías, parte de la práctica fue en actividades públicas, que es el área que Ana dirige, que tiene una gran variedad, es un diagrama complejo y hermosamente trazado en red, pero en líneas generales estuve y sigo estando, de algún modo, trabajando, haciendo esa práctica y trabajando en ese área. En ese sentido, en marzo se cortó,
pero seguimos trabajando, o sea, se cortó el estar en el museo y seguimos trabajando de manera telemática, como dicen acá, o sea, de manera virtual. Y, y en relación a esto, o sea, fue como desde un principio, y le voy entrando, desde un principio, una gran reunión para ver cómo seguir, y sumado a todos los estados de ánimos, y como bien ustedes saben, que una hermosa nota que Ana sacó en Anfibia, Ana tuvo COVID, entonces fue también ahí un modo complejo de ir llevándolo, pero no por eso se detuvo. Y habilitó también espacios muy lindos que para durante la pandemia poder juntarnos, conversar, acompañarnos y seguir trazando esas redes. Dicho esto, desde el 6 de junio, entre mediados de marzo, que fue cuando empezamos el confinamiento, hasta el 6 de junio, que fue donde se volvió a abrir el museo, se reabrió el museo, los trabajadores íbamos algunos, yo en ese momento no fui porque iban más que nada como quienes ocupaban cargos por ahí más directivos o de coordinación, pero a partir de esta invitación tuya o del museo, eh, fui ayer, después de todo ese tiempo sin haber ido, y después de haber estado tanto tiempo antes, que entre el máster que se cursa, que se cursa y las prácticas, prácticamente viví gran parte adentro del museo. Y, y bueno, dicho esto, lo que hice y fue realizar una visita por las salas que están abiertas, que son dos, una que tiene una parte de la colección patrimonial y una que es una temporaria, pero me fui a la patrimonial y primero pues ya era una que me gustaba ver si había habido movimientos dentro de lo que es la colección, cosa que sí, que me sorprendió, y para poder hablar con sus guardias de sala y para ver cómo estaban, y además para poder sacar fotos que no siempre se puede, tampoco pude tanto, pero bueno, para ver cómo era esta nueva versión del museo, volviéndolo a habitar, como bien era el nombre de la charla. Hasta acá, cómo, cómo le voy a entrar a esta primera parte de nuestra conversación, que es cómo fue esa visita a cada una de estas salas, y si bien las compañeras no querían que las grabe, porque bueno, entre tantas otras cosas te imaginarás que un museo, Sí, claro. burocracia no es exento, y cuidados y protocolos, etcétera. Pero bueno, fue una hermosa charla, no quiero mirar los comentarios porque me voy a distraer, No, una no hay hermosa problema, no lo veas. Todo cariño, no pasa nada. con las guardias de sala, y también un museo prácticamente, eh, no digo vacío, pero con muy poca gente en sus salas, ¿no? Ujú. En ese sentido, entonces, si querés te cuento un poquito, hago como este Sí, relato de la dale. visita. Eh, bueno, fui a la planta 2, que es donde está nuestro querido y famoso Guernica, o querido, odiado para otros, depende, cosa que las fotos que circulaban sobre la reapertura del museo claramente eran las fotos del Guernica, con sus guardias de sala con barbijo o mascarilla, como le dicen acá, y ante la comentario que circulaba, que era: si vos querés ver en algún momento las obras que siempre multitudinariamente nunca llegás a verlas, porque es masivo lo que, teniendo en cuenta que el Reina es un museo que tiene un gran afluente de público, y el Guernica siempre es casi imposible llegar porque hay multitudes, muchísima gente delante. Entonces fue la oportunidad para poder visitar las salas casi con las varias salas y algunas que otras personas. Eso por un lado, que un tema lindo para conversar, que es esta cuestión de esa soledad de la sala, por un lado que habilita, y, y por otro lado, qué le pasa a ese cuerpo estando sola en las salas, que para algunos museos estar soles para frente a las obras es lo que comúnmente nos pasa, pero en estos museos multitudinarios, salvando las diferencias, no suele pasar mucho. Y
Claro, hay otra cosa que me preguntaba y les preguntaba a las compañeras de sala, era el tema de las distancias, porque como todas bien sabemos, en la mayoría de los museos, sobre todo estos museos patrimoniales, están museos nacionales, las distancias con las obras es el tema, el cuidado de esas obras, o el distanciamiento más que el cuidado, otro tema hablar de cuidado, y el mismo. Y acá también se suma ahora que es el distanciamiento entre los cuerpos. Entonces, la pregunta fue cómo manejaban eso. Y acá viene algo que hoy, hablando con Lucía Sabló, a cuenta de que subí las fotos de esa visita a este Instagram del que estoy hablando para que lo pudieran ver antes, entendiendo que acá no iba a poder compartir pantalla. Eh, Claro, hay una gran proliferación de la señalética por gran parte de la sala, estás todo el tiempo marcando qué aforo tiene cada una, entonces eso prácticamente está previsto cuánta gente cabe en la sala con ese distanciamiento necesario, más el distanciamiento con las obras, y bueno, un cálculo da esa... Bien, entonces lo que comentaban las compañeras de sala era esto, ¿no? Que lo que están atentas, ellas ahora también, es el cumplimiento de ese aforo, porque lo que se intenta preservar sobre todo es el cuidado de los cuerpos de la salud, digamos, que fue algo que fue lo que por ahí después comentamos un poco más eso, que el director del museo, en su versión de proponer este nuevo museo, que es un museo hospitalario, también hablaba que el Museo Reina Sofía fue anteriormente un hospital, entonces que era cuidarnos y que había que pensar en esto del cuidado del patrimonio, el cuidado de los cuerpos, el cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, esto en líneas generales fue la primera experiencia fue muy, o sea, hay una imagen que, bueno, si pueden después verla estaría buenísimo, que en uno de los pasillos que une una sala con otra, ¿Mm? hay alcohol en gel en la pared y vos podés ver claramente chorreado, me pareció hermoso como imagen, el alcohol en gel de que, está, claro, empiezan a ver como también registros, huellas de esos pasos de esos cuerpos en esta versión, que ni nueva la quiero llamar, ya lo vemos también de esto, pero bueno, entre la distancia en los bancos, dónde poder sentarse y dónde no, qué aforo para la sala, todo código QR, se eliminaron los textos de mano, los textos de sala, entonces, bueno, de texto de sala que uno puede, el tacto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tacto. Bueno, primero, estas primeras impresiones quería Me encanta, me compartir. encanta. No, en el caso del Museo Petoruti es muy diferente. Eh, Primero porque ya había una muestra, habíamos preparado una muestra de Ser Mujeres en la ESMA, una muestra muy interesante, que ya planteaba cierto grado de anti-imágenes. Es decir, ya estaba vacío el museo para pensar lo que era un museo vacío a propósito de, bueno, de un tema muy delicado. Entonces, yo voy al museo no todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana. El museo está cerrado. Ya estuvimos hablando con las y los trabajadores del museo para que se queden tranquilos que no hay, que está todo bien, digamos. Pero desde la experiencia personal, la sensación del museo vacío es, por un lado, eh, terrible, porque para mí al museo hay que ir con alguien, ¿no? A compartir algo. Y por otro lado, muy excepcional y muy privilegiada también. Hay una especie de, viste, lo que es el estrés del viajero o el síndrome de Stendhal, ¿no? Esa emoción, esa palpitación que produce la sobreexposición de obras de arte y verlas todas juntas, reunidas en un depósito o donde sea, como un momento. El que trabaja en un museo hace mucho tiempo está muy acostumbrado, no es mi caso, y la relación con las obras siempre es algo en los libros o en el museo como espectador. Como trabajador del museo, encontrarse con esa dimensión en la soledad y tener que cuidarla y protegerla produce un efecto fabuloso, problemático y de contradicciones entre esta fascinación que no se termina de descubrir
lo que hay en ese patrimonio, que es alucinante, y al mismo tiempo decir, bueno, todo esto hay que preservarlo, hay que cuidarlo, entonces uno actúa eh, como descubridor y como guardián de ese tesoro. Entonces, como decías vos, también la vuelta del museo genera un efecto súper anacrónico, que es el de, anacrónico en el mejor sentido, ¿no? La soledad con la obra, algo que para ver el Guernica es como prácticamente excepcional, este, y que es una de las experiencias estéticas que el museo planteó en su momento y que plantea todavía y que arrastra o que trae su propia tradición. Entonces la sensación así es algo muy especial, el museo cerrado, contradictorio al mismo tiempo porque está pensado para estar con gente, para ser un lugar lleno de gente, y al mismo tiempo empieza a manifestar como una especie de condición fósil, de alguna manera. O sea, se empiezan a ver los estratos que conforman esa dimensión cambiante que es un museo. Sea las obras en el depósito sin orden cronológico, sea la biblioteca, sea la sala llena, vacía, etcétera. Así que la sensación es un sueño muy, muy interesante, muy particular. Pero al mismo tiempo tiene algo de resacralización, digamos, el museo vacío. Es como una cuestión, una sensación de templo extraña que se reactiva. Bueno, ya vamos a discutir todas estas cosas, pero como presentación es eso. Yo empecé hace muy poco, en realidad, en el museo, así que este impasse me permitió, bueno, además de cambiar todas las estrategias posibles para el porvenir, porque todo cambió en un mes de manera increíble, también permite estudiar o plantear una serie de cosas que de otro modo el vértigo de la gestión complica o acota a otros panoramas. Así que hay algo ahí de Cueva de las Maravillas o de Gruta que es alucinante y que existió siempre en los museos, pero bueno, uno no tenía esa sensación. Así que bueno, como presentación de cómo viene, sería por esos lugares, por esos caminos particulares, desde lo personal, ¿no? Por supuesto, después hay un montón de cuestiones que tienen institucionales que hay que resolver y se resuelven, pero bueno, conocer el acervo del museo y estar en esa dimensión es sumamente interesante a pesar de todo lo problemático que puede ser el museo cerrado, ¿no? Así que yo pensaba que podíamos empezar a pensar esta segunda parte o este debate en relación a lo que es uno de los grandes centros o planteos que tiene el museo hoy, que sería el tema del museo virtual o del museo en red y del museo situado, como si fueran dos cuestiones algo antagónicas o algo en tensión, de alguna manera. No sé cómo lo ven por allá. Mira, mientras decías lo del síndrome de Stendhal, pensaba en que en este periodo que estuvimos de confinamiento hubo, como bien decíamos, que ahora parece como una inflación de charlas y reflexión en Sí, torno a lo que vendrá, lo que no vendrá, esta nueva normalidad, que ese era el problema, no el futuro, no futuro, que también ahondaremos ahí. Lo del síndrome de Stendhal y quedé pensando que si bien hay algo de esa reacción romántica ante la acumulación y la belleza, también esa situación de intimidad, ¿no? Había una charla que se genera en esta nueva versión del museo, o según anterior versión de los museos. sí, Marcelo Espósito tuvo una conversación con Manuel Borja Villel, que es el director del museo, y él cuenta
algo, o Marcelo le hace poner sobre el tapete. Si bien el museo siempre fue este museo templo ilustrado, ¿no? Como con determinados cuerpos van y visitan, si quizá hay algo de esto que lo que, no lo que va a generar esa intimidad y esa vuelta no es un nuevo elitismo del consumo cultural, como un conflicto, ¿no? Como hay algo que puede tener muy eh, este síndrome de Stendhal y la belleza de esa intimidad, que Sí, sí. habitar el museo de algún modo, y a la vez, bueno, ver un nuevo elitismo, quién es, qué, cómo, en qué se van a transformar estos modos de habitar. Me gustaba como puente Sí, para, me gusta. eh, para pensarlo, sobre todo teniendo en cuenta que bien, entiendo que la parte de las redes o de la virtualidad, que ahora entramos en eso, también acá hay algo que empieza como rehabitarse o cómo serán estos nuevos públicos en estos, espero, nuevos museos. Quisiera sacar la palabra nuevos museos reinventados para no decir reimaginados, que si no tenemos que, no sé si tiene derecho a autor, derecho a los museos reimaginados, los nuestros son reinventados. Y, Tal cual. y bueno, en relación a esto, a la virtualidad y a las lecturas, escuchas en pandemia, que fue muy difícil, en confinamiento, que fue muy complejo, que no quiero quitar esta dimensión de lo íntimo y de lo sensible que nos pasa estando confinadas durante tanto tiempo, es que cuestan muchas cosas, entre eso la concentración, paradójicamente, o al contrario, el exceso de trabajo, porque todo es teletrabajo y estamos trabajando del día a la mañana en nuestra propia casa. Sí. Eh, bueno, y en estos meses, días, que creo que fueron como unos 70 por ahí más, escuché esta charla que te comentaba de Borja con Marcelo Espósito, y él decía algo, una metáfora que me gustó, una metáfora, imagen que me gustó mucho, que era del funcionamiento de una máquina, ¿no? Que él dice que cuando la máquina está en marcha, no se puede meter la mano porque te la lastima, la corta, y en todo caso ahora como se detiene, habilita como dos preguntas. Una que es revisar qué cosas no funcionan y otra que debería reconsiderarse. Entonces, bueno, teniendo en cuenta también que en ese parón, cómo solventarse, sustentarse mientras tanto, ¿no? Que también no deja de estar esa clave, por más que todo esto parezca hermosas ideas que flotan, no Sí. deja de estar también eso. Y en ese qué cosas funcionan o no funcionan, o las que funcionaban antes, o en la institución con su reversión, que como bien hablábamos, Fede, entre tantas de nuestras hermosas charlas, eh, el museo es si bien tiene ese carácter permanente, no porque es una institución permanente, que siempre tiene la capacidad de estar en crisis, de alimentarse, como la pintura también. y, y esto, por un lado, me gustaba traer esa primera imagen, porque ahí el director, que claramente acompaño bastantes de las ideas, algunas seguimos conversando entre todos, pero algunas me parecen como muy inspiradoras también, él no deja de pensar también el museo como un museo en red. Un museo en red, eh, creo que hay una frase muy hermosa que decía algo así como, ¿cómo podemos ser un museo que sea crítico consigo mismo y a la vez pueda seguir generando, ¿no? Como criticarse y autoproducirse al mismo tiempo. Claro. Y, y dicho esto, lo de la red, entonces, hay algo que acá sí tuve la experiencia concreta, que fue trabajando o haciendo las prácticas en actividades públicas, que hay un área muy concreta, bueno, todas son muy concretas, pero esta específicamente se llama Museo en Red, en la cual es claramente la red del museo con otros espacios, instituciones, y dentro de eso, asociaciones, fundaciones, escuelas, ¿no? Resguardo de esto. Y en otro sentido está, que también ahí tiene un área que es proyectos digitales. Entonces la red está pensada también, la web como un espacio de red, y la red también en vínculo con su usuario, en red con otras instituciones, ¿no? Todo esto en red casi como la mejor versión tentacular de Donna Haraway. Claro. Y,
Y entonces este museo en red, y no quiero tomar la palabra todo el tiempo, te la cedo rápido, que me gusta más el ping-pong. Este museo en red tiene un modo de funcionamiento que, en el caso, como decía, de la red de museos situados, que en algún foro Ana lo estuvo presentando, es un espacio que es un espacio asambleario, una red de vecinos, asociaciones, fundaciones, colectivos, eh, que funciona en el vínculo del museo con el barrio y las decisiones, gran parte de todos los proyectos se deciden en asamblea, las tenemos cada 15 días y, por ejemplo, el presupuesto es un presupuesto participativo. Entonces se van conversando, eh, ese, quiero siempre hacer la salvedad de que es un museo que tiene su presupuesto con otras problemáticas, que no quiere decir que el presupuesto no lo tenga, pero en la escala de la que estamos hablando, para no, nada, para entender un poquito el contexto, para situarlo situado, y, y ese presupuesto que igualmente, dentro de todo es bastante pequeño, te imaginarás en relación a estas muestras y demás, ¿no? La parte de actividades públicas, Ah, eh, va decidiendo las propias asociaciones según sus necesidades y la imagen muy hermosa y potente con la que se trabaja es con la de agujerear el museo, ¿no? Entonces, que es un museo que está para, calculo que casi todo el mundo lo sabe, pero en un espacio de Madrid, que es Lavapiés, donde es un espacio que viven muchísimas comunidades migrantes y a la vez es un espacio muy gentrificado, se volvió medio cool, o sea, es uno de los barrios más cool de la ciudad, y a la vez tiene estas tensiones constantes. Entonces, y el museo con su arquitectura pareciera darle la espalda a ese barrio, entonces la imagen que acoge esto es cómo agujerear el museo más allá de lo poroso de esto, ¿no? Sino como cómo tensionarlo también, y la idea de la propia tensión de la institución o de la reinvención, creo que es otro modo u otro ejemplo de este trabajo en red, aunque ahora podemos, si querés, meternos como esto se labura también desde la virtualidad o desde esta otra red que es la virtualidad, pero sin quitar esa doble dimensión del concepto de red. es que totalmente. Si la doble dimensión de ese concepto se mantuviera siempre, en ese caso sería alucinante plantear las cosas como esa especie de red de museo situada en un lugar que hable con una comunidad y que trabaje, bueno, en el caso de Reina Sofía es alucinante. En el caso de otros museos, yo creo que, bueno, con esto concordamos un montón, pero digamos, si hay una institución que se sirve de la creatividad o del cambio, institución me refiero de autoridad, de Estado, etcétera, el museo es súper interesante porque no puede no estar en crisis más o menos en todo momento, o sea, y tiene que como que justificar y fundamentar su propia existencia en un contexto dado, a la vez que también arrastra o comprende todo lo que significó un museo antes. Que eso me parece re interesante. O sea, estás hablando de Reina Sofía, que está Guernica y sucede esto. Y esas dos dimensiones aparecen en una misma institución. Y a la vez le podemos sumar o traerlo hasta acá, al Petoruti, que comparte algo con el Reina Sofía, y a la vez es un museo situado en otro lugar, cuyas redes, en este caso un momento más virtual, permite que se empiece a construir como un museo bonaerense, o sea, es decir, como un museo con una apertura más allá de la ciudad donde está anclado, que es, bueno, es el objetivo que tuvo siempre. Entonces, me parece re interesante esta cuestión de comunidad y de tradición, de tener unas obras maestras que salvar, que resguardar, que reactualizar, y al mismo tiempo tener que activar eso y de construirlo y transformarlo en otra cosa porque la realidad está llamando a una, bueno, a una reestructuración, a un planteo completamente distinto para que la institución sobreviva o exista. Entonces, me parece muy interesante plantearlo en esos términos de relación entre patrimonio y museo en red, museo social, museo comunitario, eh, etcétera. Para mí hay ahí como me acuerdo hoy más temprano leía la autobiografía de Petoruti, el pintor frente al espejo, que es una cosa maravillosa. Y bueno, tiene unas páginas dedicadas a cuando entró al museo, cuando asumió en los años 30 la dirección del museo. Y es alucinante porque las problemáticas que aborda
con cambios, etcétera, son exactamente las mismas que tenemos ahora. O sea, no en términos históricos, sino en términos de proposición. Llega al museo y quiere convertirlo en algo, en un sueño que tiene, un sueño bonaerense, un sueño de un museo internacional, nacional, pedagógico. Bueno, tiene un montón de proyectos, muchos los logró extraordinariamente, pero al mismo tiempo poder hacer eso, poder decir, esta es la institución, yo la quiero transformar y que la institución te lo permita, por lo menos en términos teóricos, que exista esa posibilidad. No sé si en otra institución es posible hacerlo con tanta laxitud como en un museo. Eso es alucinante, en cierto sentido, y bueno, lo que han hecho en el Reina Sofía últimamente es increíble. Respecto al tema de la virtualidad, que es lo que nos queda y lo que está logrando esta charla, creo que ahí hay un tema muy delicado, porque la virtualidad cuando en términos de experiencia estética, bueno, tiene su tradición, tiene su potencia, y también va por otro lado en relación a la experiencia de lo que es un museo y lo que son sus imágenes. O sea, hoy, por ejemplo, el Petoruti está subiendo colecciones y mostrando el patrimonio que tiene y generando todas las políticas posibles para que digamos, el público, más allá de la gente que se acerca al museo, conozca el patrimonio de la provincia de Buenos Aires. Eso me parece fundamental, siempre y cuando sea un canal para que la gente vaya al museo cuando volvamos, al museo físico, porque es un recinto pensado para una experiencia que no tiene que ver con el celular, que puede tener que ver con el celular también, pero no solamente. Y defender ese espacio o esa presencialidad ante la locura que es la virtualidad y el aparente reemplazo que genera, hay que generar cierta conciencia, porque muchas generaciones, pensaban generaciones más jóvenes, viven en la virtualidad, la adoptan, ¿no? Como mundo. Es interesante que por ahí les lleguen cosas fascinantes, pero al mismo tiempo el esfuerzo o la dedicación que tienen los museos hacia sus objetos tiene que ser enseñado, tiene que ser transmitido de alguna manera, aunque se transforme en otra cosa. Entonces yo creo que ahí esta cuestión del museo hospitalario o de la vuelta al museo como lugar en crisis que hay que reactivar en la comunidad, me parece clave para empezar a pensar cómo vamos a volver y a dónde vamos a volver. Así que bueno, no sé si estamos de acuerdo o no, más o menos. Más o menos Mira, sí. más, Dale. más o menos Yo sí, considero que y me capaz que acordé no, de un dale. par de... No, me acordé de algo que hicimos mientras trabajé en el Petoruti, creo que fue como en el 2014. Si hay alguna compañera que me lo rectifique por acá, que se llamaba Imaginación de Museos, que era una muestra en el microespacio Sí. que trajo sus inconvenientes, eh, y felizmente, porque tiene que ver algo con esto. Una que esa imaginación, esa muestra de investigación, que fue durante un año, trabajamos estos proyectos que investigaban en torno a los museos, que de una investigadora argentina, que actualmente está en México, creo, si no se me olvida, que es Pamela Desjardins, o de los Jardines, le digo yo, ante la posible de pronunciar su apellido, que ella investigaba sobre museos de artistas, y lo lindo que tenía el trabajo, digamos, la sala estaba puesta con cada uno de estos museos, y como si fuesen postales de ellos, y atrás explicaba las características que tenían, que eran estos museos de artistas. Entonces, esta imaginación, estos museos reinventados, refundados, hay una clave ahí, que la propia imaginación de estos museos, hecha de sumado a que los artistas proponían, tensionaban, doblaban, torcían, jugaban, la propia definición, todos claramente respondían a un museo, pero bueno, desbordando o reinventándose de las maneras más inusitadas.
En ese sentido, ¿por qué traigo esta muestra? Primero, porque creo que hay algo en la propia investigación que vos bien rescatabas de los museos que se puede ver estando lejos, creo que te lo dije en alguna charla que tuvimos, cómo andás bien y vos, que lo que veía con esta pequeña distancia y no tanta, porque un charco de por medio, era que veía que se estaba trabajando con la colección del Petoruti, y Del que se veía Betorut. claramente que se estaba empezando a investigar, a revisar nuevamente la colección, que lo veía en las redes. Y en ese sentido, esta muestra y el uso de las redes, que yendo al Petoruti, eh, creo que lo que nos está dando cuenta es que hay un deseo también de que los museos vuelvan o pongan aún más energía en ese espacio también, que un museo es un espacio para la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes también, un formato de exposición como esto que contaba de imaginación de museos, y lo que claramente están haciendo como línea de investigación virtual, o en este caso lo estamos viendo así, veremos después, no sabemos si eso, cómo lo veremos en las salas, esperemos que sí. Sí, sí. El tema es cómo, y acá creo que perdón, que no puede dejar de leer, ahí se dice Pame Tucumana, que vivió en Barcelona y ahora en México, bien, Pame, sí, Pame. Eh, Cómo volver, creo que tiene un poco esta clave, ¿no? Que volver a priorizar también el espacio del museo como un espacio de investigación, y la investigación también tiene en algún modo este trabajo en red. Generalmente uno cuando investiga, investiga con otro, junto a otro, no es tan solo esa imagen de si bien por momentos sí, en relación con ese archivo, documentación, colección concreta, también es una red de relaciones investigar, ¿no? Como sabemos quienes también nos dedicamos a eso. Totalmente. Y además, yo creo que ahí el punto clave no es, digamos, es que el museo tiene como una relación con el conocimiento muy importante, pero al mismo tiempo tiene que pensar cómo es la transferencia de todo eso. O sea, en una muestra, no estamos hablando de muestras académicas, digo, también hay muestras académicas alucinantes, pero digo, todo lo que se investiga tiene que tener algún tipo de transferencia orientada a expandir ese público que ya va a ir al museo por la obra maestra o porque sabe de qué estamos hablando. Yo creo que ahí es interesante pensarlo más allá de los museos monstruo mainstream que la gente va y está buenísimo. Eh, que si volvemos a la, digamos, no volvamos a la normalidad, en el sentido de, si había una normalidad, aprovechemos esto y no volvamos a lo mismo, ¿no? Porque el museo necesita transformaciones siempre y siempre está puesto en crisis. Entonces, la normalidad es algo que ya estábamos cuestionándonos mucho, de alguna manera. Sería más interesante, pienso, abrazar esa crisis como la forma de pensar el museo. O sea, el museo siempre va a estar en crisis, el museo siempre va a estar repensándose y la investigación es un punto para mí fundamental para saber qué hay en ese museo, qué hay en el museo, qué valor tienen esas obras, ese patrimonio que tiene y cómo eso se relaciona con la contemporaneidad y Ujú. con la historia de ese espacio específico. Por ejemplo, pensando en catálogos y en estudios en el Petoruti, hay unos 10 años del Museo Petoruti, antes de que llegue Petoruti, ¿no? Que representan pocas obras, es un corpus de muy pocas obras, serán 100 obras, una cosa así, además de la colección fundacional, eh, y son todos pibes los que entregan obras. Son 20, 21 años, 25 años, algunos los donan, hay algunos salones. Y bueno, vos lees los nombres, Brughetti, Larrañaga, Fonrouge, qué sé yo, Giochini, todos tipos que después fueron grandes pintores y artistas, Petoruti mismo, ¿no? Y en ese momento empezaban. Y bueno, esas obras están en el Petoruti, por ejemplo. Esos retratos, esos estudios, que si nadie los estudia, nadie los investiga, desaparecen del universo de la historia del arte y del universo de la ciudad que habitan, donde todavía viven sus parientes y donde todavía tienen, bueno, podrían tener una extraordinaria, este, es una extraordinaria tradición que tiene La Plata en este caso, con los artistas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el museo tiene las obras, es como
es como la biblioteca, ¿no? Que uno va buscando libros y va encontrando y en un momento se da cuenta que es su propia personalidad o su propia... El museo tiene eso con el acervo que guarda, es una historia que hay que recuperar. Y la virtualidad, bueno, sirve como forma de transferencia, la exposición es otro tipo de transferencia, pero hay que empezar a pensar que no hay una normalidad para los museos, digamos, que no había y que estaría bueno que no haya nunca, que siempre estén cambiando y expandiéndose. Por lo menos ese es el deseo, aunque sea como deseo. Después están las circunstancias reales, ¿no? Que bueno, pero como utopía o como deseo, yo creo que hay que ir por esa transformación. Perdón, después de ahí No, no, perdón para quería nada. quería avanzar. No, no, que a medida que vas hablando se me van ocurriendo cosas. Vos sabés que en esto de la normalidad del problema, ¿no? Que es una de las campañas también que la Red Conceptualismo del Sur también sacó, y a colación de estas preguntas que nos venimos haciendo, volver a qué, si la normalidad del problema y qué es la normalidad, y creo que en ese sentido, algo que decíamos al principio, que acabas bien de decir vos, o sea, los museos, si bien tienen esas crisis y demás, también han cumplido en algunos momentos sus funciones normalizadoras, ¿no? Sí, Del sí, claro. gusto, del modo de pensar. En relación a esto, y yendo un poco a algunas propuestas, conversaciones que se vienen dando, eh, hay una de las cosas que escuché en esta inflación de podcast o leí, una es un texto de Pablo Martínez, que Pablo es jefe de los programas del MACBA acá de Barcelona, entonces tiene el programa de estudios independientes, que es bien conocido por el PEI por algunos, que sacó un texto que se llama El Museo Porvenir, preguntándose algo de esto de qué es el tiempo, ¿no? También ahí, qué es lo que vendrá, y poniendo también un poco sobre el tapete la dimensión del tiempo, que no me parece menor también para pensar. Tendríamos que tener otro live otro día, o sea, seguimos ¿Cómo no? charlando, no sé, Sí, seguimos no, charlando. vamos a seguir tal cual. Pero bueno, teniendo en cuenta que aún en esta idea de la reinvención o lo de la refundación o desor- nueva desorden de la función del museo, también es una buena posibilidad para si los dejos que tiene normalizadores, normativizadores, como ponerlos a temblar, ¿no? Como qué es lo que nos pone a temblar ahí, volviendo también a la idea de, bueno, paró la máquina, cómo vamos a hacer críticas también con esa institución, aparte de todo el amor que le tenemos, ¿no? Por supuesto. En relación a eso, eh, anoté un par de cositas buscando papelitos y demás que me gustaba, como cómo romper, torcer en esta supuesta normalidad que estamos poniendo en tensión, ¿no? Que después de un sistema que claramente estaba colapsado, digo, el sistema mundial en montones de aspectos, que es la normalidad, bueno, entonces ante este colapso, cómo refundar estos museos, que es el espacio que nos compete, y cómo cuestionar también una noción de museo, por ejemplo, el museo contemporáneo, que es ese crecimiento sin límites, estos grandes espacios, estas grandes bienales, y hay muchas, tanto el texto de Pablo como algunos otros que andan circulando, que después los podemos compartir si quieren circular por las redes, Sí. eh, es también, o sea, desandar primero esa visión ya de estos grandes museos, esos museos marcas, estos museos multitudinarios, o qué nuevas preguntas hacerle a eso, decidir de esa acumulación capitalista de objetos. Entonces acá la pregunta por el patrimonio vuelve a entrar sobre el tapete de cómo repensamos, cómo ponemos en valor, o sea, cómo lo cuidamos, cómo preservamos, y a la vez cómo repensamos la propia noción del patrimonio, ¿no? Al mismo tiempo que decías vos, esos tesoritos con los que vos te encontrás todos los días cuando vas al museo, cómo los cuidamos, y a la vez cómo los ponemos en esta refundación circular. Que yo creo ahí que, Guille, que está bueno pensar en el final de una especie de esoterismo del museo. O sea, que el esoterismo del museo que siempre rodea a esas instituciones incomprensibles, medio de misterio, desaparezca, ¿no? Que en todo caso sea, creo que el director del Reina Sofía lo puso en términos de un enigma, ¿no? Bueno, las obras Sí. son un enigma infinito que no tienen que ver con el conocimiento así erudito, sino más bien con una cuestión de preguntarse y repreguntarse
infinitamente. El museo también es un enigma siempre, una pregunta, ¿qué va a pasar con este museo? ¿Qué va a suceder? Bueno, eso creo que es lo más hermoso que tiene la institución. Este, nada, era una acotación a lo que venías charlando. Digo, creo que hay que intentar hacer desaparecer esa visión esotérica que todavía existe y circula, sin perder complejidad, simplemente abriendo ese conocimiento a través de los canales que sean para, para discutir, bueno, cómo, si tiene realmente una función social el museo. O sea, si realmente hay una función social y si Sí, se vuelve a abrir, ¿cuál es esa función social que puede cumplir? Sea el museo hospitalario, sea hospital, digamos, sea lo que sea, ese lugar nuevo. Una cosa importante, tendríamos que ir cerrando en unos minutos, ahora cerramos. puedo, si querés, tomamos alguna de las preguntas, si no te imaginarás que con de la timidez que me daba y las ganas que tenía de poder conversar, hice un par de apuntes, un par por no decir Obvio, cuántos, pero prefiero ahí por ahí ver si hay alguna pregunta y en todo caso por ahí algo de lo que apunté puede venir a colación de esto. totalmente. Sobre todo sobre Antes, los museos a imaginar o las preguntas que vamos a hacer a esta refundación de los museos, que claramente hay propuestas, hay gente que está siendo muy propositiva en qué museo se imagina. totalmente. Mientras esperamos las preguntas, les comento algo. La Red de Conceptualismo del Sur y el Centro de Arte de la Universidad, de la Facultad de Artes, a las 7 presentan el archivo Carlos Guimbur. Así que si entran a sus redes, pueden seguir esta devenir sobre el arte y los archivos por ahí. Así que bueno, era una invitación. A ver si hay Alguien, alguna pregunta. alguien dice que nos volvamos a juntar, imagínate, capítulo 2 3 4 Nos 5. podemos volver a juntar, a hacer otro episodio con gusto. Nos juntamos muy seguido, aún así virtualmente, así que esto es como una charla de café compartida, una cosa así. Pero bueno, ¿Querés mirarte vos, Fede, ahí que se escribieron algo? Yo. ahí miro, muchos agradecimientos. Ah, ¿podremos volver al museo algún día? Preguntan. Sí. ¿Dónde podemos ver el archivo Ginsburg? Eso, Centro de Arte de la Universidad de La Plata, pueden entrar en las redes y encontrarlo. Buena oportunidad para que aquí. ¿Qué rol va a jugar lo virtual en estos espacios reconvertidos? Una pregunta. Bueno, habrá que ahí hay un tema interesante. No sé cómo lo ves vos, Guille. Otra charla, sin duda, sin duda. Te puedo contar por ahí brevísimo, a ver, en 2 minutitos. Vale. Siempre digo que voy a tener miedo de no hablar y después no paro. 3 o 4 actividades que, bueno, no me quiero Dale, estar con las dale, preguntas. dale. 3 o 4 actividades que funcionaron durante el confinamiento y que aún continúan, entonces hay algo ahí del uso de la virtualidad que con esta imagen del, bueno, el museo confinado y cerrado que solo tiene la virtualidad pareciera, y esta nueva desescalada en la que tenemos la posibilidad de seguir manteniendo las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo 4 actividades que me parecieron idóneas para esto. Una que fue una muestra de fotografías que se invitó a más de un fotógrafo, fotógrafa, a contar algunas historias durante este confinamiento. Claramente salían de su casa fotografías, situaciones que daban cuenta del contexto. Que bueno, esto más o menos lo estamos haciendo muchos. Otro, un programa que era durante el Día Internacional de los Museos, que fue por un museo hospitalario, entonces fueron actividades que reflexionaban y trabajábamos y reflexionábamos en torno a esa línea, y que en el marco de esto surgieron, y posteriormente, 2 cosas muy piolas. Una, un taller que estaba previsto de iconoclasista, que estaba previsto para, no me voy a hablar demasiado, para trabajar en torno a la gentrificación en el barrio de Lavapiés, y terminó siendo un taller virtual, porque ya se iban a venir a hacerlo en el propio espacio, un taller virtual sobre las redes de cuidados que ya existen en el barrio y que durante la pandemia
cómo estuvieron funcionando. Digo, esto continúa y lo hemos empezado durante y seguimos aún con ese taller. Después, bueno, hay un libro que se trabajó con un caso puntual de una de las muertes de un migrante durante el confinamiento, que también se imprimió de otras maneras, ahora circula y también está oral, o sea, un audiolibro, bueno, bla. Eh, Digo, ahí está esta doble red, ¿no? La red que hace circular por un lado, la virtualidad como modo de, y ahí creo que esta red, museo situado, la red como un espacio para eso, sigue funcionando y se sigue redistribuyendo de un lado para otro. Totalmente. Cortito, En el caso, cortito. cortito. Sí, sí, vamos a tener que resumir. Tenemos, la verdad, mucho que quedó ahí en el tintero. Bueno, seguiremos charlando en otras oportunidades. En el caso del Museo Petoruti, lo particular y lo interesante es que tiene una, digamos, siempre, al ser un museo de la provincia de Buenos Aires, tiene una misión de política cultural muy importante. Es decir, depende de cómo se aborde esa política, se puede determinar para dónde se van a ir los presupuestos o las cuestiones. Entonces, la defensa que yo creo que tienen que tener hoy los museos este, provinciales, estatales, etcétera, es acercarse a la comunidad. ¿En qué sentido? Ir en contra de esas propuestas mainstream que gastan una millonada en una plaza, en un momento, en algún lugar, y decir, bueno, con eso mismo, trabajar con el museo, trabajar con los músicos, trabajar con la gente de teatro, es decir, activar una cuestión bonaerense dentro y fuera del museo, y que el museo tampoco sea una cuestión que lleve la cultura a algún lugar. Estoy hablando pensando en la itinerancia que tiene el Museo Petoruti, que es una política muy fuerte, muy importante, que tuvo siempre, desde Petoruti para acá, y me parece extraordinario. Yo creo que el mundo virtual a eso va a contribuir considerablemente, y al mismo tiempo a gestionar políticas culturales que se dediquen a trabajar con las y los artistas de la provincia de Buenos Aires. No solo de La Plata, no solo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con el museo. Eso, por suerte, tenemos una gestión que nos acompaña en eso, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque de otro modo la actividad cultural, por lo menos en Argentina, queda eclipsada por juntamos un montón de gente, un día gastamos y llevamos un mega exposición que dura un día. Hablando con gestores de otros lugares de las provincias, etcétera, me decían, yo con ese dinero puedo hacer una peña y una exposición cultural que dure un mes, ¿no? Con artistas, con el museo abierto, con obras de... Entonces, llegar a ese punto de coordinación es una de las misiones fundamentales. Y yo creo que el mundo virtual ayuda a que esa cuestión exista, y que los presupuestos se destinen a esa cuestión expandida, de lo que es el museo, de lo que puede llegar a ser un museo dentro de la sociedad. Además de todo lo que acabamos de hablar, así como con un devenir más de supervivencias o de pervivencias así, este, distintas. Yo creo que hay que centrarse en esa realidad y discutir si la expansión, si la virtualidad es una expansión y una, digamos, mutación de algo que ya sucedía y cómo se puede utilizar, siempre defendiendo, ya esto capaz más personal, pero el museo como un lugar de la presencia física. Es decir, si tiene que pasar por un momento del antitacto absoluto, que lo pase, pero que vuelva a ser un lugar de encuentro, porque es, bueno, es clave que eso suceda. Guille, no sé si querés agregar algo, estamos en las 7 en punto. No sé, no sé si empezamos en punto o no. Me da como un montón de pena que hay preguntas y demás. Yo creo que quedan guardadas las preguntas, ¿no? Como para que Quedan después guardadas las podamos, preguntas. Si de hacemos algún otro modo, encuentro que podría ser, podemos recuperarlas, con todo gusto. pido, Pero pido disculpas que no hubo tanto espacio para preguntas. Es todo un ejercicio aprender a manejar el tiempo de la charla y demás. totalmente. Pero, bueno, ¿quién dice que no hacemos una reversión o se recuperan estas preguntas para seguir con la próxima persona invitada? Totalmente, vamos a hacer reversión, va a haber un montón bueno, de conversatorios, así que bueno, los invitamos, las invitamos
volvamos a encontrarnos dentro de poco. Y bueno, lo estamos grabando, sí, lo estamos grabando, lo vamos a subir a las redes una vez que terminemos. Así que bueno, no sé si... Yo te agradezco un montón este modo de estar cerca, hablando de las cercanías y demás, agradezco un montón la invitación, además para el Petruti para mí fue un espacio que no, de formación y de cuidado justamente, y un ensayo también a nivel profesional de este vínculo con los museos, así que es precioso poder compartirlo, Yo este creo, momento. Guille, que es lo más, gracias, y estamos re contentos de poder, digo, es lo más celebrable de toda esta virtualidad. Somos casi 100 personas charlando en una cuestión, bueno, esto sí que sería como muy imposible en otro contexto, así que es algo para destacar o para salvar de todo este caos. Bueno, gente, Bueno, nos estamos viendo. nos vamos al archivo Vamos para Guis allá, para el archivo y y seguimos. seguimos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.